Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Y estamos otra vez. Hoy el tema que nos trae es bastante duro. Vamos a hablar de una tremenda injusticia que se va a cometer en Siria. Una gran injusticia. Vamos a hablar de cómo nos engañan para que las empresas e industrias del hidrocarburo obtengan más beneficios, para que la banca internacional obtenga más dinero, de cómo controlan el planeta y esas fuerzas que controlan el planeta nos controlan a nosotros y crean lo que se llama el pensamiento único, que es hacia donde todo el mundo va. Aquí disentimos de las ideas oficiales porque en muchas ocasiones nos han demostrado que lo oficial no es lo bueno y lo extraoficial es lo bueno o es lo cierto o se acerca más a la verdad. Vamos a centrarnos. Como sabéis, la intervención militar por parte de la OTAN o Estados Unidos, o la OTAN y los Estados Unidos, me da igual, la intervención de estos bloques sobre Siria es inminente. Incluso se está comentando que en 48 horas puede que empiecen a llover misiles sobre Damasco, misiles occidentales. Ya hay buques de guerra instalados en la zona de Estados Unidos. Algunas fuentes no confirmadas, pues esto he tenido ocasión de leerlo en Twitter, en una persona que pues supuestamente vive en aquella zona y dice o afirma que Assad ha dejado Siria y se encuentra ahora mismo en Irán, tanto Assad como parte del staff de Siria. Pero lo que nos vamos a centrar es de que quizás esas armas de destrucción masiva químicas no fueron lanzadas por el gobierno de Bashar al-Assad, no. Quizás esas armas fueron lanzadas por el Ejército Libre, o el así llamado Ejército Libre, otros los llaman los rebeldes, y algunos los llamamos los mercenarios financiados por Occidente. Pero vamos a explicar por qué afirmamos esto. Esta noticia salió a la luz el 6 de mayo del año 2013, hace ya meses. Por entonces, la miembro de la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU en Siria, la señorita Carla Del Ponte, fue quien destapó todo esto, toda la gran farsa sobre la presunta utilización de armas químicas por parte de las fuerzas de Bashar al-Assad. Por entonces, en mayo, la señorita Ponte dijo a la televisión suiza que había fuertes sospechas concretas, pero aún no había pruebas irrefutables sobre la utilización del gas sarín por parte de los rebeldes. Y eso es lo que dijo la señorita Ponte. Aparentemente, y según ella, los testimonios de las víctimas indicaban que eran los llamados del Ejército Libre los que habían lanzado esos misiles o esas armas químicas. Y bueno, pues también afirmaba que las personas a las que les había entrevistado, pues comentaban eso, que el gas venía de posiciones rebeldes. La señorita Ponte dejó claro que no había visto ninguna evidencia del gobierno sirio que apuntase a la utilización del gas. No obstante, ella afirmaba que necesitaba investigar más todavía esta cuestión. No penséis, y os lo digo, que la señorita Ponte es alguien que pasaba por allí y la han elegido a dedo los de la ONU para hacer una investigación sobre este asunto. No. La señorita Ponte fue nombrada jefe de los tribunales de guerra de las Naciones Unidas en el conflicto de Yugoslavia, en las corruptas Naciones Unidas, en el conflicto con Yugoslavia y Ruanda. Siempre ella se ha considerado una persona polémica, bueno, pues porque sus declaraciones han sido imparciales y no han ido con los poderes establecidos. Cuando tenía que decir la verdad, la decía, caiga quien caiga. Incluso aunque esta verdad fuese contracorriente o los intereses de la propia ONU. La señorita Ponte fue fiscal general en Suiza. Pues dijo a la televisión de su país, evidentemente de Suiza, lo siguiente, dijo: nuestros investigadores han estado en los países vecinos para entrevistar a las víctimas, los médicos, los hospitales de campaña y de acuerdo con los informes de esta semana pasada, hablo de mayo,
lo que hemos podido ver es que hay fuertes sospechas, como bloques de hormigón, según sus palabras, sobre la utilización de gas sarín en las víctimas, pero que aún no tenían irrefutables pruebas sobre su uso. Claro, y aquí es donde aparece el llamado portavoz de los rebeldes sirios. Sabéis que hay un portavoz que sale en muchos medios de comunicación, el portavoz de los rebeldes sirios, cuyo nombre es Alway al-Mokaz. El señor al-Mokaz, tiene un nombre difícil, negó que los rebeldes utilizasen armas químicas. A ver qué va a decir. Esto lo afirmó en la CNN, porque la CNN, como los grandes medios de comunicación, no entrevistan a Bashar al-Assad o a algún general del ejército sirio, no. Entrevistan a estos rebeldes que son a los que pagan. Bueno, pues afirmó en la CNN que los rebeldes, como no tenían misiles, no podían lanzar esas armas. Pero parece ser que al señor al-Mokhtaz se le olvidan detallitos. Se le olvidó decir en la CNN que el 4 de agosto recibieron misiles en varias ocasiones desde Libia, transferidos por la CIA. Eran misiles tierra-aire, presuntamente. Por cierto, Libia está ahora bajo el control de los Estados Unidos, claro. También al señor al-Mokhtaz se le olvidó decir que el 11 de junio los rebeldes sirios tomaron el control de una base militar de misiles en Homs. Y estos rebeldes amenazaron, después de tomar la base de misiles, bombardear el palacio presidencial y Damasco con esos misiles. Esto se le ha olvidado a Occidente. Y al señor al-Mokhtaz se ha despistado el hombre y no se ha acordado. Pero vamos a centrarnos sobre quién lanzó las armas químicas, porque es aquí donde la matan. Bueno, pues los rusos, al parecer las investigaciones rusas, han dicho que el misil tenía carga química, efectivamente, y que fue lanzado, y ojo aquí, desde posiciones rebeldes hacia Damasco, según palabras del propio embajador ruso en el Líbano, el señor Zasipskin. Es un nombre difícil. El señor Zasipskin, que es embajador ruso en el Líbano, afirmó que no era la primera vez que los rebeldes lanzaban armas químicas, que ya a las tropas de Assad, que ya, bueno, y esto citó el propio embajador, concretamente en Jan al-Assad, cerca de la ciudad de Alepo, también lanzaron los rebeldes armas químicas, incluso hubo un incidente cerca de la frontera turca, en la cual pues también se lanzaron armas químicas, siempre desde posiciones rebeldes. Pero, claro, si nos centramos en Occidente, vemos que el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha ido corriendo afirmando lo siguiente: hay evidencias innegables sobre la utilización de armas químicas por parte del ejército de Assad. Esto que ha dicho Kerry me recuerda muchísimo a lo que dijo George Bush cuando afirmaba que el ejército iraquí, el ejército de Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Y todo era falso, como ya sabéis. Fue una excusa utilizada para poder atacar Irak y tomar el país, que en estos momentos se encuentra bajo control norteamericano. Por si fuera poco, el gobierno sirio ha permitido a la ONU recientemente acceder a la zona donde se ha producido este ataque y ha presentado al Consejo General de la ONU una serie de pruebas que demuestran la utilización de gas por parte de los rebeldes, nunca por parte del ejército gubernamental. Evidentemente, los medios de comunicación de masas, todos estos datos que hemos estado dando ahora, pues se les han olvidado decirlos. Los omiten. Porque consciente o inconscientemente trabajan para aquellos que nos gobiernan, nos esclavizan y nos roban desde hace miles de años. Aquí lo que hay es otro Irak, otro Libia, otro Afganistán. Es lo mismo. La historia se repite. Los poderes que maniobran para obtener estos objetivos utilizan las mismas estrategias.
Y nosotros, y cuando digo nosotros somos todos, cuando escuchamos los medios de comunicación, tenemos que protegernos con un chaleco antibalas y pensar que lo que nos están dando no es la verdad, es un punto de vista. Eso es lo que tenemos que tener en mente. La verdad no se encuentra en un informativo de ninguna cadena de televisión. Aquí tampoco. La verdad es un grado. Y hay grados o medios o cadenas que tienen un 5% de verdad, otras un 20, otras un 40, otras un 80, tal vez alguna un 90. La verdad no es absoluta. Lo que ocurrió y está ocurriendo en Egipto, que todo el mundo se le olvida a Egipto, es otra flagrante injusticia. Se derroca a un presidente por parte del ejército, se convocan elecciones, ganan los hermanos musulmanes por mayoría, y como esos hermanos musulmanes pues no son muy afines a los intereses de Occidente y la banca internacional, el ejército lo que hace es derrocar nuevamente a ese gobierno constituyente que ha salido. Y volverá a derrocar a todos los gobiernos que salgan hasta que no salga un gobierno afín con los intereses de Occidente. Y ya sabéis cuando digo Occidente a qué me refiero. La banca, la industria, todas esas fuerzas que nos controlan. Vamos a cerrar ya este videoprograma. Hay mucho más que añadir, seguiremos hablando porque las repercusiones de esta guerra pueden ser tremendas. Puede que entre Irán en el conflicto, puede que entre Israel, Rusia, China. Las repercusiones son o pueden ser alucinantes. Tal vez, y siendo verano, las cosas las veamos de manera deportiva, pero creedme si os digo que quizás nos estamos acercando a algo muy serio. Pero claro, a estas alturas ya la guerra en Siria es inminente. Poco más podemos añadir. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.